desconocido, el velo de Isis. Sean bienvenidos a una emisión más de El Velo de Isis. Como siempre, es un gusto compartir el micrófono contigo, Jorge. Pues el gusto es mío, Antonio. ¿Cómo estás esta noche? Bien, y sobre todo listo para hablar de estos temas que tanto nos perturban, pero nos interesan, nos atrapan. Así es, Tony. Y bueno, dando continuidad con este tema también, que es muy interesante, que traemos el día de hoy y que yo creo que mucha gente se va a sentir identificada y también quizá, ojalá, alguien tenga ahí por alguna parte algo que nos pueda compartir, ¿no? Sobre estas experiencias. Y digo, bueno, antes de entrar de lleno a lo que es el tema del día, creo que esto comienza a abrir las puertas a que todos podamos platicar, porque cada vez van a ser más temas como este que nos permiten relacionarnos y contar esas anécdotas que realmente hemos vivido. Así es, Tony. Bueno, el tema de esta noche es... pues no sé cómo clasificarlo porque es muy amplio, pero tiene que ver con el Día del Niño, una fecha que acabamos de pasar y en la cual estaremos hablando pues de los niños y su capacidad o no sé si llamar una capacidad, pero esta forma de ver fantasmas, interactuar con entes que no conocemos o que no logramos percibir nosotros como adultos. Incluso hasta podría decirse, me atrevería a nombrarlo como una habilidad, ¿no? Incluso una virtud también, ¿no? Así es. Y bueno, relativo a esto, pues primero que nada hay que hacer esa diferenciación entre qué es un fantasma, ¿no? Primero, sí. Primeramente, aquí yo les traigo un par de definiciones que no son propiamente de autores reconocidos como tal, no obstante es algo de lo que algunas ramas de la ciencia nos dicen, ¿no? Nos intentan explicar. Una muy interesante y que a mi perspectiva es buena para comenzar es sobre la filosofía. La filosofía lo define desde dos puntos de vista. La primera, que es desde la mente, y la otra desde la metafísica. Básicamente la definición de fantasma, pues como ya dijimos, puede tener diferentes significados. Y desde el aspecto de la mente, pues básicamente se refiere a que un fantasma es la idea de una entidad o sustancia no material que está separada de su cuerpo físico, es decir, una dualidad, está dividida. Y desde la metafísica, pues básicamente puede ser utilizado para describir algo que es ilusorio, imaginario o incluso falso, es decir, una proyección como tal de la mente, es producto de... Asimismo, dentro de un diccionario clínico de la Universidad de Navarra, también tenemos otra definición interesante que desde el punto de vista médico, ¿no? Dice que es la percepción ilusoria de un objeto que no existe, ilusión o alucinación. Y hace un paréntesis también muy interesante en el psicoanálisis, esta rama que mezcla psicología, medicina, entre otros aspectos, ¿no? Que se nutre también de ahí, que básicamente es la escenificación imaginaria de la realización más o menos deformada por los procesos ofensivos de un deseo que es generalmente inconsciente. Es una proyección del inconsciente esencialmente. Es curioso cómo, digo, a pesar de ser definiciones tan distintas, nos enfocan a lo mismo, ¿no? Una creación de nuestra propia mente. Y digo que nosotros muchas veces cuando estamos igual quizá viendo alguna película, cuando estás en algún lugar que se ve tétrico, cuando tienes tú como estas pláticas, comienzas a sugestionarte, comienzas a de pronto escuchar ruidos, de pronto sientes que algo se está moviendo y vaya, pues va de la mano con esta definición o estas definiciones que nos pues hablan de una generación mental de este tipo de sucesos. Así es, e incluso Tony, pues ya uno de adulto pues puede tener ese tipo de sensaciones, de pensamientos. No obstante, aquí nos centramos más en el aspecto del desarrollo humano que es la niñez
incluso también parte de la adolescencia, ¿no? Que es, como bien sabemos, dentro del desarrollo humano, pues una etapa en donde nuestra personalidad se va formando, nuestro contacto con el mundo es apenas somero, nos vamos introduciendo en diferentes aspectos de la vida social, en nuestras interacciones. Y pues básicamente es donde tenemos, por decirlo así, las defensas o los mecanismos de defensa más bajos, ¿no? Y mira, es importante también mencionar que según los análisis, vaya, no sé si decirlo de investigadores paranormales, psicoanalistas o de creencias religiosas, pero se dice que un niño es perceptible de este tipo de fenómenos hasta los 7 u 8 años. Muchas veces lo retoman después de los 15 o 16 y muchas de estas veces cuando lo retoman, esta facilidad o esta capacidad de poder ver estos entes o seres, muchas veces se convierte en algo que se vuelve recurrente para el resto de su vida. En otro tipo de creencias también se les llama como un don y muchas veces lo reciben o lo rechazan porque puedes tener el don de tú aceptarlo y encontrar ese don qué función tiene, porque no es lo mismo, por ejemplo, yo puedo percibir energías malas y quizá tú puedes percibir personas que no han podido trascender al siguiente nivel espiritual, que es irse, por ejemplo, al cielo o al paraíso, como lo vea la religión. Entonces hay personas que tienen esta capacidad y la desarrollan y se convierten en guías. Entonces es curioso cómo también desde la parte religiosa existe este pequeño ámbito en el que también se menciona cómo. Y si lo vemos en la parte religiosa también podemos saber que pues no siempre es el tema como que un niño en sí pueda ver solamente como fantasmas, que a un abuelo, a un familiar fallecido, sino que por ser un alma pura puede ser atacado por el mal, porque puede de alguna manera ser una ofensa mayor para, en este caso si lo vemos de las religiones que veneran a Dios, es una ofensa o una forma de ofender, de atacar directamente a Dios, y por eso los demonios o los entes de bajo astral acuden a los niños con la intención, con esta vulnerabilidad y esta falta de experiencia sobre saber qué es bueno y qué es malo, se desvían y pueden aceptar estos entes. Eso es algo también muy interesante, ¿no? De hecho, sí, Tony, incluso dentro de la infancia, que es en donde el ser humano como tal apenas está teniendo su desarrollo cognitivo, estamos hablando de que es muy susceptible a muchos eventos externos e incluso internos, ¿no? De esta parte también, creo que la mayoría de las personas somos en mayor o menor medida sugestibles o susceptibles también. No obstante, pues mientras menor sea una persona, pues es más propenso a. E incluso también el tema de la experiencia también hace que, digamos, sean más impactantes o más fuertes las experiencias que se tienen cuando somos niños, ¿no? Y abro un pequeño paréntesis para comentarles algo que encontré dentro de la Gaceta de la UNAM, que es un artículo en donde se le hizo una serie de preguntas a diversos expertos en el tema, que son psicólogos, incluso psiquiatras, y pues básicamente la raíz de que las personas como tal tengamos esta acepción, esta aceptación, incluso sin necesidad de tener pruebas, ¿no?, de aceptar la existencia de los fantasmas, pues es básicamente en un primer momento por esa aceptación que ya está en la sociedad. Dicen, ¿por qué creemos en los fantasmas, ¿no? Y pues creemos desde que somos niños prácticamente, ¿no? Si no se nos hablase de este fenómeno, pues difícilmente entenderíamos o le pondríamos nombre a este tipo de fenómenos. No obstante, el hecho de que la cultura, incluso la sociedad de adultos en este caso, tengan tan marcada esa idea, independientemente de si son escépticos o no, hace que desde que seamos niños ya aceptemos esta idea como tal, sin refutarla, sin cuestionarla y sin ir más allá, ¿no? Porque básicamente también dentro de la mente del niño, en su desarrollo cognitivo, pues básicamente es una página en blanco, ¿no? Lo que tú le digas, lo que tú le agregues, lo que tú le expongas,
un niño lo va a aceptar casi sin ningún tipo de resistencia psicológica. Sí, así es. Y sobre todo también sabes que en parte de toda esta experiencia y todo, no sé si vaya de la mano con la investigación, pero nuestra cultura es una cultura que incluso tiene un día específico para hablar de, bueno, no para hablar, sino para acercarte a tus seres que ya fallecieron, que ya perecieron, y es pues este día del 2 de noviembre. En otras culturas también lo hay, por ejemplo en la cultura de los Estados Unidos, que es un país vecino, el día de Halloween, donde se alaba, bueno, no se alaba, sino es su raíz es el día de las brujas como tal. Entonces, si te fijas, el mayor movimiento en esos días, al menos en el Halloween, sea en el país que sea, se va sobre los niños para pedir la calaverita o los dulces. Entonces, también es otra forma de alimentar algo que puedes crear como una normalidad dentro de la mente de un niño. Así es, Tony. Incluso de esos aspectos de la sociedad culturales que tanta influencia tienen, pues sí, gran parte de nuestra sociedad se ve muy influenciada por el tema del Día de Muertos, incluso Halloween, aunque tenga raíces históricas un poco diferentes, pero a final de cuentas pues nos impacta y nos influye bastante cuando somos niños, ¿no? Dentro de este mismo estudio que te comento, ya para cerrarlo, ese es precisamente el hincapié que hacen los expertos para decir, ok, este elemento del concepto como tal de fantasma es introducido y también como tal reafirmado dentro de nuestra cultura, ¿no? Dentro de la historia del mismo país. Entonces, no solamente es algo que se pueda refutar o no, sino que ya forma parte de nuestras raíces como tal. Y dicen que básicamente en la celebración del Día de Muertos, por ejemplo, como tal, el hecho de levantar un altar, recordar a esa persona que ya no está con nosotros y brindarle esas ofrendas en vida, son un ritual que hacen que más que en sí intentar tener un contacto con esa persona, sino que tratarlo como si ya estuviese aquí con nosotros, ¿no? Como si compartiéramos ese mismo plano. Y es curioso cómo más allá, este ritual es una invitación a venir. Digo, no lo conocemos por las raíces, además de esta película que se hizo muy famosa, ¿no? De Disney, donde nos habla sobre el tema, cómo es que ellos tienen un puente en el que trascienden entre estos dos mundos, y en el mundo de las personas que ya fallecieron y el nuestro. Y cómo les hacemos la invitación, incluso abrimos las puertas para esto. Y es algo cultural que desde muy niño lo ves, porque estés en el kinder, estés en tu familia sin aún entrar a alguna escuela, ya tienes esta invitación a realizar este tipo de ritual. Porque al final es un ritual, ¿no? El que hacemos nosotros como cultura mexicana. Sí, y más que un ritual, pues ya lo llevamos a un grado superlativo, ¿no? Que ya es algo de lo más normal, no nos cuestionamos nada y lo realizamos incluso como una actividad familiar también. Exactamente, porque incluso hay familias que se reúnen, todas las familias, para hacer un altar grande, bien sea en la casa de los abuelos, por ejemplo, donde se les invita a todos los seres en ese punto, pero aparte en cada casa tienen cada uno de esto, ¿no? De que, si yo aparte de esto tengo a mis amigos y hago mi altar en la casa. Y pues como te digo, en las escuelas, antes de irnos a un corte, quiero invitarlos a que participen en el Buzón Paranormal, contándonos sus anécdotas sobre pues si algún sobrino, su hijo, su hermano, ustedes mismos de niños tuvieron alguna experiencia de este tipo en el que pues no logran encontrarle una lógica ya como adultos. Digo, si te pasa a ti, pues que reflexiones a los años y te des cuenta que en realidad eso no existía. Los números en cabina son 33 36 47 83 83 y el 33 36 47 74 81. Recuerden que tenemos abiertas estas líneas pues para que nos puedan contar su experiencia. DK 1250. Contacta al Buzón Paranormal a los números 36 47 83 83 y 36 47 74 81. Pues regresamos aquí al Velo de Isis y antes de continuar quisiera agradecer a las personas que están viéndonos a través de Facebook y que ya tenemos algunas anécdotas por ahí. Pueden escribirlas por ahí y pues ahí tendremos el Buzón Paranormal abierto durante toda la transmisión.
Y también quiero pues mencionar un comentario que tuvimos antes de iniciar el programa, el cual nos decía que los niños no se representan como un fantasma, o sea, no vienen, que muchas de las veces, si no es que siempre, son demonios que se hacen pasar por niños como para que tú también pues pienses que es un niño y le des como esta apertura. Es un tema muy importante, muy interesante, pero eso podemos hablar más adelante cuando nos adentremos un poco más a eso, ¿no? Antes de meternos como a nuestra primera anécdota, me gustaría compartirles algo y que mencioné que las investigaciones psíquicas, el tema científico y demás, tenemos también una definición o una razón por qué, según los investigadores paranormales, por qué los niños son más susceptibles a percibir estos fenómenos. Uno de ellos es la apertura espiritual, ya que algunos investigadores nos mencionan que los niños son más abiertos espiritualmente y menos filtrados por la capacidad del escepticismo y la negación que los adultos nos vamos desarrollando a través de los años, ¿no? Y de nuestras experiencias. Otra de ellas es el aura y la energía, que se teoriza que los niños poseen una aura más limpia o una energía vibrante que los hace más atractivos o visibles para las entidades espirituales. Y la última de estas razones es menos barreras psíquicas. Los niños, al no tener aún desarrolladas las barreras psíquicas que protegen a los adultos de influencias externas, podrían ser más susceptibles a interacciones con entidades de otros planos. Según las investigaciones paranormales, esto nos da, ¿no? No sé qué... O sea, a mí al final se me hace un poco relacionado todo. Claro que sí, incluso... Pues en general creo que el tema de las percepciones, como bien comentas aquí, Tony, pues en realidad nosotros como humanos estamos, por decirlo de alguna forma, bastante limitados por nuestros sentidos e incluso también por nuestro propio lenguaje. Es decir, tenemos una experiencia a medias, incluso limitada, ¿no? Y el hecho de que los niños tengan esta visión, esta perspectiva tan amplia o, pues sí, básicamente sin filtros, hace que perciban, que reciban otro tipo de información que quizá para nosotros ya es inaccesible, ¿no? O que incluso también nos cueste bastante trabajo, ya sea porque tenemos algún tipo de bloqueo mental debido a, no sé, problemas, estrés, o otro tipo de desórdenes mentales, ¿no? También el mismo cansancio, por ejemplo, también nos perturba o nos nubla muchas veces lo que vemos y lo que percibimos. Sí, y más porque en este caso, por ejemplo, del cansancio, y que aunado al cansancio podemos hablar también de esta parálisis de sueño que muchas veces se relaciona con que se subió el muerto. Ahí, o sea, está la explicación médica y tiene que ver con el cansancio, el exceso del cansancio físico con el mental. Tu mente se activa, pero tu cansancio no está disponible, por decirlo de alguna manera, para reaccionar, y esto mismo puede pues generarnos que nosotros nos imaginemos o visualicemos cosas. De hecho, sí, incluso es algo bien común, ¿no? Que yo creo que todos conocemos, y no es que incluso a nosotros mismos nos ha sucedido, y a falta de una explicación nos vemos en la necesidad de justificarlo con algo más. Incluso también en esos momentos es difícil encontrarle una lógica porque pues somos presa de, pues ahora sí que del miedo, ¿no? Porque no encontramos palabras. Incluso es algo que nos saca completamente de lo que nosotros normalmente realizamos, nuestras actividades. Y pues eso hace que nos vayamos por esa vía. Pues bien, ya adentrándonos al tema, tú tienes una anécdota que contarnos referente a este tema. Entonces, micrófono totalmente tuyo. Pues muchas gracias. Voy a intentar ser breve, pero sin dejar detalles importantes, ¿no? Pues como todos, ¿no? Yo creo que en algún punto nos ha ocurrido algo de este tipo, de esta naturaleza, y es algo difícil de explicar muchas veces debido a que, como bien lo hemos mencionado, no le encontramos una explicación lógica en un primer momento. Incluso le das vueltas en tu mente 1, 10, 100 veces y a veces ni así, ¿no? Es decir, nos falta información también. Necesitamos ser más perceptivos y también pues darle seguimiento a otro tipo de cosas que muchas veces rodean ese mismo fenómeno. En mi caso en particular, pues ya pasó hace bastante tiempo, no sabría precisar hace cuántos años, pero me ocurrió con mi hermano pequeño, mi hermano menor. Una de las noches que mis padres iban a trabajar,
Entonces recuerdo que era diciembre más o menos, porque teníamos el árbol de Navidad encendido. Entonces en la madrugada lo que yo hacía era para calmar a mi hermano, para que se durmiera. Pues ya saben, ¿no? Toda la energía que tienen los niños desde que nacen prácticamente hasta su adolescencia es un frenesí para ellos. Entonces, a modo de arrullarlo, de calmarlo, pues lo que yo hacía era que me acostaba en la sala que teníamos. Entonces lo ponía sobre mi pecho y le daba palmadas para dormirlo, ¿no? Y una noche que estábamos así, recuerdo que estábamos en la sala, eso pues ya era la madrugada, pasada las 12. Y pues yo lo estaba arrullando, ¿no? Entonces en mi intento de arrullarlo, de dormirlo, pues yo también me estaba quedando dormido. Y pues solo recuerdo que, pues sí, me desvanecí un momento y una voz me despertó, la voz de mi hermano, ¿no? Que como tal pues no podía articular a lo mejor muchas palabras por lo mismo de que era pequeño. Pero pues me despertó, ¿no? Me hizo salir de mi trance, que apenas estaba cayendo en un sueño profundo. Y pues a mí se me hizo muy curioso, ¿no? Porque pues no había nadie más que yo. Entonces le pregunté que con quién hablaba y me dijo, mira, con mi amigo. Y apuntó hacia el árbol, ¿no? Y yo dije, bueno, a lo mejor alguien bajó a tomar agua o algo, pero pues no en realidad. Y solamente volteé al árbol esperando ver algo incluso, o alguien, no sé, pero no. Y se me hacía muy curioso cómo se le quedaba mirando, ¿no? Y cómo lo hacía como si de otra persona se tratase. O sea, en ningún momento se asustó, en ningún momento me dijo, es que hay algo, o empezó a llorar, no. Sino que lo asimiló, por decirlo de alguna forma, como otra persona, ¿no? Y algo curioso también es que pues yo tampoco me paré a investigar, ¿verdad? Entonces solamente así lo dejé y dije, bueno, pudo haber estado soñando, quizá, ¿no? O quizá yo hice algún ruido mientras dormía y él lo interpretó como que era alguien más. Y algo curioso también es que pues dentro de esa etapa, de ese periodo, pues empezaron a ocurrir algunas otras cosas, algunos otros fenómenos que ya en las pláticas así con mi familia e incluso con mis amigos también, y tú eres testigo de ello, ya le encontramos, por decirlo de alguna forma, una explicación mucho más amplia, ¿no? Quizá no la más precisa o la más científica, pero sí rellenamos algunos huecos que pudimos hilar de alguna manera esos fenómenos, ¿no? En conclusión, creo que ese tipo de fenómenos, bueno, una mención así rápida también. Por ejemplo, mi madre pues también tuvo algunas experiencias que yo identifiqué como que se relacionaban directamente con esto, ¿no? Incluso a mí también me llegaron a ocurrir como tal. Y ¿Cómo qué tipo de experiencias estas de tu madre que la relacionas directo con este suceso, vaya? Sí, bueno, básicamente ahí, y volvemos un poco a lo que dijimos al inicio, ¿no? Que dependiendo de nuestra contextualización, nuestra edad, nuestra mentalidad incluso también, se nos van a manifestar de diferentes formas, ¿no? Es decir, quizá a ti no te intimide o no te impresione tanto ver a una persona como tal, ¿no? Pero quizá a un niño sí. O viceversa. Quizá a un niño no y a ti sí. Entonces, creo que las entidades como tal encuentran esa forma de colarse, de mimetizarse precisamente para encontrar un aspecto que sea impactante para ti, para uno mismo, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, a mi madre pues tenía sueños con una especie de, pues ahora sí que no sé cómo decirlo, ¿no? Pero lo describía como si fuera como un perro, algo así, ¿no? Como un animal, algo peludo, no era una persona, era una criatura extraña, ¿no? E incluso a mí también me llegó a ocurrir que escuchaba como una especie de gruñidos de perro cuando nosotros no teníamos perro, ¿no? O sea, la madrugada. Pero todo esto en la misma etapa de lo de tu hermano. Sí, así es. De hecho, no ocurrieron todas las cosas en un solo momento, sino que una cosa como que iba desencadenando otra, o era seguida de otra. Y bueno, pues básicamente se brincó esa barrera que creo yo es importante también, del solo ver, escuchar cosas, o incluso proyectarlas, ¿no? Que las sueñes, por ejemplo, ¿no? A una intervención física, ¿no? Es decir, ya que sientas que haya un intercambio, un contacto, pues yo creo que ella es una señal de alarma, ¿no?
Sí, porque aquí ya, y volvemos a lo mismo, o sea, tu hermano lo percibe como algo normal, pero ustedes se dan cuenta que esto ya no es normal en cierta medida, ¿no? Entonces aquí es donde viene lo curioso, porque tú ya le encuentras una lógica, le sucede algo a tu mamá y le relacionas y te das cuenta que es en la misma etapa, ¿no? Que esto es lo que nos lleva como a esta... Ya no explicas lógicamente que todo se relaciona en el mismo tiempo y con mentalidades, contextualizaciones, edades y como, vaya, culturización distinta. Aunque sean parte de la familia, lo que tú vivías, lo que tú buscabas en internet, todo este tipo, pues ya no es lo mismo que lo de tu mamá y mucho menos que tu hermano. Quizás sí, quizás esa podría ser una vertiente distinta, ¿no? Muy, muy curiosa también. Incluso a mí, pues, alguna vez me llegaron a mover mientras dormía, ¿no? O sea, que casi me tiraban de la cama. Y eso para mí, o sea, no era un adulto, ni mucho menos, ¿no? Pero, pues, en etapa de adolescente sí era algo, pues, muy fuerte. Y, pues, la verdad, sí, muy, muy complicado. Pues bien, estamos con este tema tan interesante y estas anécdotas, pero antes de continuar vamos a ir a un pequeño corte. En un momento regresamos. Quédate si te atreves. Contacta al buzón paranormal a los números 3647-8383 y 3647-7481. Pues ya regresamos de este corte y pues, antes de continuar quiero dar un servicio social. Se solicitan donadores de sangre de cualquier tipo y plaquetas o positivo para la paciente Luz María Samarripa Pérez, que está en el servicio de cardiología del Centro Médico de Occidente, ubicado en Avenida Belisario Domínguez, número 1000, en la colonia Belisario Domínguez. Interesados, apoyar, favor acudir al banco de sangre de la clínica o informar o pedir informes al 3329 66 26 67. Agradecemos mucho su apoyo. Tenemos ya como parte de esta sección del buzón paranormal una llamada telefónica de parte de Lupita Rey. Lupita, muchas gracias por comunicarte y cuéntanos tu historia. No, pues gracias a ustedes por este programa, ¿eh? A mí me gusta mucho ese tipo de programas porque son una realidad que yo pienso que todos tenemos, pero que nos da pena decirlo. Hace mucho tiempo yo viajaba así a varios, más bien al Bajío. Del Bajío venía yo para acá y siempre los sábados en la noche o cuando yo llegara el viernes en la noche me gustaba ponerme a lavar mi ropa. Vivía yo entonces en el Fobiste Miravalle, que era nuevo, ese fraccionamiento muy bonito, por cierto. Okay. Y resulta que mi mamá me decía, ¿por qué tienes esa costumbre de estar lavando en la noche? Le digo, pues sí, pero la lavadora me ayuda y luego ya se seca esto rápido, lo tiendo y listo. Bueno, dijo, eres muy necia, hija. Y se fue, porque pues ya era de noche, no sé, tal vez de las 12 de la noche, tal vez. Y yo me quedé ahí y como las casas ahí tenían un ventanal muy grande, y luego había mucho jardín y todo eso, había dos cipreses, uno de un lado y otro del otro del estacionamiento, y de repente oigo un grito, pero un grito espantosísimo arriba del techo, así como si viniera una ambulancia de la Cruz Roja. Ok, como un grito desgarrador, ¿no? Sí, pero un grito así que me heló la sangre y que los oídos sentí que se me perforaron, ¿eh? Sí. Dije, ay, canijo, ¿qué es eso? Pero salió de un ciprés y se fue al otro. Híjole, yo me quedé y dije, madre santísima, ahora falta que esa cosa, yo no sé qué es. Y me quedé parada ahí como paralizada y regresó el alarido de ese ciprés donde se había ido al primero, ¿verdad? Sí. Híjole, no, pues yo dije, pero es un alarido que hasta ahorita no se me olvida, ¿eh? Me perforó casi los oídos.
son de esos sucesos que nos dejan huella, ¿no? Y digo que aquí es interesante cómo no solamente fue escucharlo una vez y que tú tratas de encontrar como una lógica a lo que pasa, sino que después lo vuelves a escuchar y en el mismo Regresó la lugar. cosa esa. Sí, o sea, regresó el grito. Y haga de cuenta como que era una ambulancia, así, como esa sirena de la Cruz Roja. ¿Sí? Así, horrible. Pero arriba de la azotea, híjole, no, hombre. Pero rapidísimo aventé mi ropa ahí en el tendedero y cerré la puerta y me metí. Y dije, no, pues no voy a despertar a mi mamá. Me senté en la sala pensando qué había sido aquello tan horrible, ¿no? Pero sí, me heló la sangre. Yo pienso que era la Llorona. Dicen, ¿verdad? Mira, déjate comento respecto a esto. La Llorona tenemos la idea tradicional de que grita o su lamento es "ay, mis hijos", No. pero si no, es un lamento muy profundo y de mucha tristeza, ¿no? Sí. Entonces, aquí lo curioso, y permíteme comentarte, que se dice que cuando la Llorona se escucha lejos Ajá. es porque está muy cerca, relativamente cerca. Si este grito lo escuchas cerca es porque seguramente estaba lejos. Aquí lo curioso es cómo sientes esa presencia tan cercana, ¿no? Pero horrible, horrible. Ahora por ahí siento que no hay ríos, ¿verdad? Por allá por Miravalle. Es que en realidad, digo, aquí en los cauces y con la construcción de colonias, pues se quitaron muchos de estos estos ríos y de estas lagunas o estos almacenamientos de agua. Y también es importante mencionar, tú nos dices que el fraccionamiento era relativamente nuevo. Sí, nuevo. Entonces también no sabemos qué hay debajo de estos cimientos, Ahorita qué historia está- hay al pasado, ¿no? Ahorita está perdido, porque la otra vez me di una vuelta para ver cómo estaba, porque yo ya no vivo ahí, y está completamente desconocido. Antes era una preciosidad porque les decían el Nueva York de Guadalajara o de Jalisco, porque estaba precioso, había unos jardines ahí, unas avenidas grandísimas. Y ahorita es un relajo de casas y por todos lados. Y luego hay matazones donde quiera, o sea que ahorita está peor eso, ¿no? Sí, y digo, ahora ya tan normalizado que tenemos esto, pero antes era tan perceptible como esto que te pasa. Digo, antes pues nos podíamos dar cuenta con más facilidad porque aparte pues éramos más conscientes de que pues los fantasmas, si lo queremos ver así, las entidades, demonios, pues yo existían. no me acordaba de nada, en ese momento yo lo que quería era... Esconderte, ¿no? No, y terminar mi tarea para irme a dormir, porque pues ya creo eran las 2 de la mañana. Y Sí. mi madre pues ya se había levantado, oye, ¿qué te pasa? Ya duérmete, ¿no? Sí, Le sí, dije, sí. Pues sí, pero ¿cómo voy a dejar la ropa aquí sucia y mañana quiero descansar un rato porque luego el siguiente día en la noche tenía yo que volver a viajar? Entonces yo no podía estar allí perdiendo, como quien dice, el tiempo. El tiempo, sí. Pues Lupita, te agradecemos mucho tu llamada. Tenemos aquí más intervenciones de historias que Qué les bueno, gustaría qué comentar. bueno. Y pues te agradecemos mucho. Esperamos tenerte aquí el siguiente viernes. No, pues, ¿es cada viernes? Cada viernes. Ah, muy bien, pues los felicito, a mí sí me gusta ese tipo de historias. Muchísimas porque gracias. son de veras realidad. Muchísimas gracias. Que estés muy Gracias bien. a ustedes y felicidades y gracias a Gwendolyn y a la otra niña que me contestaron, ¿eh? Sí, gracias. Hasta luego. Hasta buenas luego. Hasta luego, gracias. Bueno, Tony, pues interesante historia, que nos compartió la Lupita señorita Lupita Rey. Ahora, continuando con otras historias también. Aquí tenemos una de Alfredo Márquez. Dice: saludos amigos. Trataré de ser breve con mi anécdota, que realmente fue la más reciente. Sucedió en la madrugada como a las 4 de la mañana. Se levantó mi hijo de 5 años asustado, temblando, apuntando hacia la cocina diciendo que alguien lo estaba viendo y se agachaba y se asomaba. Por lo que yo me levanté súper rápido a prender la lámpara del cel, creyendo que alguien se había metido a robar. Fui a la cocina, salí al patio y no había nadie. Cabe recalcar que mi hijo estaba totalmente asustado atrás de mí y estaba despierto, no medio dormido. Cuando regresamos a la cama y vimos que no había nada, mi hijo voltea conmigo, se agarró llorando y me dice: papi, ten cuidado, está atrás de ti esa persona. Y un niño al lado queriéndome hacer algo, pero volteo y no era nada.
fue muy fuerte, la verdad, eso duró 3 días por la madrugada. Pasaba eso, entre otras cosas que he visto dentro de mi casa, llantos, risas de bebé, cuando estoy solo, que es lo más raro, o que me dicen papi a lo lejos. Ningún padre ha querido ir a bendecir, entonces nos toca a nosotros hacerlo. Saludos y excelente programa, la verdad. Mira qué interesante. Y aquí, bueno, viendo esta curiosidad, ¿no? El niño lo logra ver y él no. Entonces, ¿cómo es esta? Digo, él se paró, él lo intentó encontrar, porque uno inmediatamente piensa, alguien se metió a mi casa, ¿qué está pasando? A lo mejor es una sombra, está la luz apagada, no sé, buscas algo. Pero el niño lo seguía viendo y él ya no. Esto es realmente interesante y es parte de lo que a mí me atrapa de cómo los niños tienen esa posibilidad de ver. Claro que sí, y reafirma, ¿no? Esta teoría incluso que dice que pues básicamente los niños tienen una mayor apertura a ver cosas. Tenemos aquí otra historia también de Patti Cándido Guardado que nos menciona. Dice, hola, yo cuando era niña me tocó escuchar a La Llorona en Morelia. Estábamos de vacaciones con mis abuelos y mi abuelo fue el que la vio. Fue un llanto espeluznante, realmente algo inexcusable y muy fuerte. Mi abuelo no creía hasta que vio su silueta y como sus pies no tocaban el piso. Y volvemos a lo mismo, siendo niña. Aquí, por ejemplo, es curioso cómo ellos logran verla y percibirla. En el caso diferente el de Lupita Rey, que solo logra escucharla. Pero cómo, digo, esta leyenda creo que se merece su propio programa porque es bastante interesante y no es un tema de un solo lugar, ¿no? Claro, es muy extenso y además tiene pues mucha tela que cortar. Aquí tenemos otra historia también de nuestro amigo Jera, que dice, hola. Una amiga vio un niño sentado en las escaleras de mi casa, vivo solo. Dice que se cruzaron miradas y el niño se subió corriendo. ¿Puede ser un demonio?, pregunta. Mira, con base a lo que nos comentaron anteriormente y cosas que hemos investigado, sí se presentan los casos de niños que no trascienden a otro plano, que no van al cielo, y muchas de estas veces tiene que ver, en ocasiones, según la religión, con que no están bautizados o no aceptaron todavía alguna religión, entonces no tienen este camino encauzado. Sin embargo, también existe esta gran teoría o creencia de que los demonios se representan en niños porque tú no vas a querer, por decirlo así, correrlo, ¿no? Porque tienes esta creencia de que es un niño. Entonces eso es como, se podría decir como una suplantación de identidad. En el caso específico de la casa de Jera, tengo el gusto de conocerla y sucedió algo extraño ahí. De anteriormente un proyecto que estábamos hablando y grabando, nos apareció en el audio de un programa que se estaba grabando una risa, pero una risa malévola. Entonces, aunado a esto de que su amiga vio un niño sentado en la escalera, pues yo consideraría que podría irse más por un tema más de demoníaco, ¿no? Sí, claro, incluso ya hasta podría tratarse de algo más serio y no estaría mal buscar ayuda, ¿no? También. Aquí tenemos otra anécdota de Nancy Ramos. Dice, hola, tengo muchas anécdotas de mi hija mayor. Cuando ella era pequeña, siempre al despertar se levantaba, se asomaba abajo de la cama y decía, hola. Yo le preguntaba, ¿a quién saludas, bebé? Y ella me respondía, al Señor, mamá. Y yo así como de, ok, no le tomaba mucha importancia, pues no me lo decía con miedo. Hasta que un día me dijo, mamá, antes de que apagues la luz, no te asustes, está el Señor atrás de ti. En cuanto me dijo, aventé los que traía en la mano y corrí. En otra ocasión pasamos por un panteón e iba diciendo con la mano, hola. Le dije, ¿a quién saludas? Y me dice, a todos esos niños, mami, ¿no los ves? Ya mejor decidí no preguntar. Aquí es curioso y, por ejemplo, podríamos decir que no se presentó solo en un lugar y en una sola ocasión. Así es que yo podría considerar que tu hija podría tener un don. Te digo porque conozco una persona la cual tenía el don. Se lo comentan que su hija tenía este don y acude con un padre para que le ayude a cerrar como este don o a rechazar este don y no pueda ver más a estos entes. Digo, porque en este caso para la niña era de miedo, era perturbador, no le daba miedo y por eso rechaza este don. Esta es otra posibilidad. Antes de continuar leyendo los comentarios, tenemos otra intervención telefónica del buzón paranormal. Bueno.
Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Me gustaría compartir una historia. Adelante, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias. Antes que nada los felicito por su programa, está muy interesante. Gracias, muchas gracias. Mira, a mí me pasó cuando con un sobrino, en una ocasión en mi casa pasaban cosas muy extrañas. Entonces unos días se fueron a quedar unos sobrinos a mi casa y el fin de semana que fue a recogerlos su mami comenta que ella de repente estando dormida sintió una mirada muy fuerte. Entonces abrió los ojos y era la silueta de una persona, de una mujer, una señora que estaba viendo a su hijo. Entonces dice que ella sintió mucho miedo y abrazó al niño y en eso vio cómo la mujer salió por la ventana, pero se quedó ahí, o sea, ella seguía viendo al niño y ya dijo, no es verdad, yo estoy soñando, no, yo lo imaginé. Entonces ya después pasa que se vuelve a quedar dormida y vuelve a despertar porque esa mirada era tan fuerte, dice ella que era tan intenso lo que sentía que volvió a despertar y pero ahora estaba la señora o la mujer a un lado de él. Entonces ya se asustó, ya me habló, ya me dijo, no inventes, pasó esto. Y pues lo que a mí se me ocurrió fue hacer oración y abrir la Biblia para alejar eso que estaba ahí. Pero siempre lo que pasaba con esta persona siempre se manifestaba en mis hijos o en niños. Es muy extraño. Sí, es curioso y también, bueno, quisiera comentarte que en este caso, como hay un acercamiento con los niños y aparentemente ella quería solamente el contacto con el niño sin importar, bueno, muchas veces se dice que las brujas, su prioridad es quitar a los niños, llevárselos porque es una ofrenda para, pues, los entes de bajo astral, ¿no? Y otra de ellas es la posibilidad de encarnarse en un ente como lo es esto. Entonces sí es bastante curioso cómo se representó y sobre todo la mirada. Seguramente era tan penetrante porque podría ser una mirada de odio porque le estaba impidiendo lograr su cometido. Sí, puede ser que sí, porque ella estaba muy asustada y fue algo así como de tantas cosas que han pasado. Eso fue algo que sí me sorprendió bastante porque el niño pues estaba pequeño, tendría 4 o 5 años. Sí, y justo es esta edad, ¿no? Y una pregunta, ¿sabes si el niño ya estaba bautizado para esta edad? Sí, ya contaba con su bautismo. Pues bueno, aquí es interesante cómo a pesar de esto y de tener manto de protección de Dios, aún así tenía la cercanía y quizá por eso él no lo tocó, no le hizo algo, pero se estaba acercando. Sí, fue algo demasiado extraño, la verdad. Pues agradecemos muchísimo tu llamada y tu participación en este buzón paranormal y esperamos tenerte aquí el siguiente viernes. Claro que sí, me encanta su programa y los felicito. Mucho éxito. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Pues antes de continuar con las anécdotas que tenemos aún bastantes, vamos a ir a un corte comercial. En un momento regresamos. Quédate. No olvides seguirnos en Instagram y YouTube como @elvelo_de-Isis. Pues bien, Jorge, pues continuamos con las anécdotas que tenemos porque tenemos una más. ¿Los dejamos? Hola, soy Samantha Fonseca y yo les quiero platicar algo que me pasó con mi hijo. Esto ocurrió más o menos durante la pandemia cuando estábamos todos encerrados. Y era muy común estar haciendo ejercicio dentro de casa y estar haciendo actividades, por lo cual esto que les voy a contar fue bastante extraño. Estábamos en la sala de mi casa haciendo abdominales, mi hijo en aquel entonces tendría 4 años, cuando veo que empieza a saludar hacia la ventana de ahí mismo de mi área. Le pregunto a quién saludas, creyendo que mi vecina estaba pasando en ese momento frente a mi casa y probablemente de alguna manera la vio. Y me dijo a la señora. Yo trato de asomarme así a simple vista a la ventana y le digo, no hay nadie. Y me dijo, sí, la señora que está en la sala. En ese momento me di cuenta de que estaba viendo a alguien dentro del mismo espacio en el que estábamos, que en este caso es la sala. Tengo que aclarar que a mí sí me dio mucho miedo.
Y lo único que hice fue sentarme a las escaleras. Le comenté cómo es la señora y me dijo, me está saludando, y él levantaba la mano y la agitaba repetidas veces. Y le pregunté otra vez qué es lo que está haciendo y me dijo, sigue saludando, dice que la saludes. Yo lo único que dije, pues hay que decirle a la señora que mejor se vaya a su casa porque probablemente alguien la está extrañando. Cuando le pregunto cómo es la señora, me dice, se parece mucho a abuela, o sea, a mi mamá. Mi mamá aún sigue viva, pero la curiosidad aquí es que mi abuela, la mamá de mi mamá, ya había fallecido y físicamente es muy similar, somos muy similares. Entonces solo me dijo, solo se parece a abuela, solo que un poco más grande. Así quedó el asunto. Yo le escribí a mi esposo, le comenté lo que había sucedido. Yo simplemente recé y dije, lo que esté aquí, que se regrese por donde vino. Si eres tú, abuela, por favor, no tienes nada que hacer aquí. Tú ya no perteneces a este plano. Posteriormente me habló mi mamá y mi hijo le volvió a comentar, abuela, había una señora en mi sala que se parecía mucho a ti y la saludé. Mi mamá inmediatamente lo relacionó y me dijo, ¿alguna vez le has platicado a tu hijo con respecto a mi mamá? Le dije, no, ni siquiera he visto fotos. A los días le dije, oye, la señora que viste se parece a esta persona. Le enseñé una foto de mi abuela y me dijo, sí, es ella. Entonces, pues de alguna manera recibimos una visita de lo que creemos es mi abuela. Ya no se volvió a aparecer y si ahorita le preguntan a mi hijo, él ya no se acuerda. Pero sí fue bastante extraño el ambiente que se sintió en ese momento. Pues como digo, es curioso que el niño nunca había visto, ¿no? a esta persona y sin embargo tenía una imagen clara y cómo la mamá lo relaciona. Aquí lo curioso, antes de como darle conclusión al tema, es que también existen las entidades que intentan suplantar la imagen porque tratan de alguna manera entrar en tu vida. Ese es un tema muy interesante que también podríamos platicar en otro programa y que aquí, pues, sin embargo, sí creo que está más relacionado con el tema familiar porque la persona se sentía en confianza y pedía el saludo, no pedía estar con el niño, ¿no? A diferencia de otras entes que quieren estar con el niño sin importarles quién esté alrededor porque su intención es, pues, tomar alguna posesión del niño. Aquí, pues, tenemos que remarcar cómo también la abuela inmediatamente lo relaciona y que la persona, en este caso el niño, ya no se acuerda de este suceso, ¿no? O sea, no fue algo que lo traumatizó, que lo dejó marcado y que yo creo que a muchos nos ha pasado y que, pues, no sé, alguien te podría contar una historia y tú ni siquiera la recuerdas. Claro, incluso me parece que el hecho de que ya no lo recuerde, pues podría ser producto del mismo avistamiento, ¿no? Quizás sea también puede ser mecanismo de defensa que tenga pues el propio cerebro, ¿no? Para bloquear este tipo de experiencias y eso a su vez pues protege, ¿no? De alguna forma la estabilidad emocional pues en este caso del niño. Sí, así es. Y bueno, pues tenemos que ir concluyendo este tema. Es muy extenso y lo decimos, tenemos todavía muchas participaciones pues que se quedaron pendientes de mencionarse, pero a todos nos ha pasado un tema como este, Jorge. Sí, Tony, incluso creo que esto le da más valor o acredita también muchas cosas que nosotros creemos y que llegado el momento que escuchas que alguien más vivió, le ocurrió o supo incluso de algo similar a lo tuyo, pues ya se crean conexiones que sirven de una u otra forma también como argumentos, ¿no? A favor de este tipo de experiencias y que a final de cuentas me parece que son muy importantes y pues básicamente son dignas de atención y no solo eso, sino también pueden indicar alguna, si se le puede llamar algún foco rojo también para darle atención a los niños que tengamos cerca, ¿no? Y algo muy importante, Tony, y no solamente en este aspecto, sino en todos. Los niños, pues al ser seres tan puros, tan blancos, por decirlo de alguna forma, pues en realidad no van a mentir, ¿no? Es importante que les creamos siempre, no desacreditar lo que nos dicen para crear y estrechar esa confianza y poder ayudarles a entender mejor no solo cosas de este tipo, sino pues
de cómo funciona el mundo también en general. Sí, porque vaya, muchas veces no le damos la importancia que requieren como los niños y pues como dices, no van a mentir porque no solamente es este tema paranormal, sino muchos más y que pueden tener una explicación quizá pues más médica, ¿no? Pues Jorge, pues llegamos al final del programa, el tiempo no nos dura, se va volando y creo que pues espero que ustedes en Radio Escuchas, los que están en Facebook, pues que lo estén pasando igual, ¿no? Sí, Don, incluso que lo hayan disfrutado y sufrido igual que nosotros, ¿no? Así es, pues los vemos el siguiente viernes. DK 1250,